Dios les bendiga, hermanos. Les habla y les saluda a su hermano Fermín Olvera Salazar desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Saludos, bendiciones para todos nuestros hermanos de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. También saludamos a los hermanos de España, de África. Bueno, pues hay muchos hermanos de diferentes partes del mundo que están en el grupo. Es una bendición. Hay que aprovechar la tecnología, hermanos, las redes hay que aprovechar la libertad, el tiempo que nos queda. No queda mucho tiempo, hermanos, para que la libertad, incluso en las redes sociales, ya empiece. De hecho, ya empezó, pero está haciendo esto paulatinamente. Ya no va a haber tanta libertad para hablar y menos de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces hay que aprovechar los tiempos. Bueno, vamos a ver los apuntes de guerra espiritual. Ahí en Jueces capítulo 7, hermanos, vamos a ver algunas cosas interesantes de Gedeón y los madianitas. En el libro de Jueces, hermano, pues aunque algunos etiquetan el libro de Jueces como un libro de derrota, yo lo diría, o agregaría que también es un libro de victoria, porque hay muchos hombres como Gedeón, Jefté, la misma Débora, son mencionados, hermanos, en los héroes de la Galería de la Fe, allá en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Allí aparecen ellos también como héroes de la fe. Entonces, por eso toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Amén. Y aquí Dios tiene también palabra para nosotros. Y la guerra espiritual, hermanos, no es la excepción. La guerra espiritual, hermanos, está desde el mismo Génesis, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el libro de Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis, usted encuentra la guerra espiritual. Aún en los libros llamados poéticos, etiquetan el libro de Job como poéticos. No me convence al 100, pero bueno. Aún ahí, hermanos, está la guerra espiritual. Por ejemplo, sabemos lo que pasó con Job en el capítulo 1. Después habla de Behemoth. Es otro espíritu del cual vamos a hablar después, Behemoth. La guerra espiritual, la palabra de Dios está impregnada, hermanos. Yo no sé, la gente que no quiera creer en la guerra espiritual, pues es su problema, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está impregnada de este tema. Muy bien, en Jueces capítulo 7, el llamado de Dios para Gedeón. En un tiempo que el pueblo vivía en derrota, vivían esclavizados. Sí, en Jueces capítulo 7 encontramos que Gedeón, pues ya conocemos la historia, hermano. No vamos a ir a grandes rasgos, sí, a un panorama, porque necesitaríamos unas 8 horas para hablar a detalle de todo, ¿verdad? Muy bien, Gedeón, hermanos, llamado por el Señor para libertar a un pueblo. Siempre en los casos difíciles, Dios siempre levanta a alguien, hermanos. En los tiempos de crisis, en los tiempos de derrota, Dios siempre llama a hombres y mujeres a levantar en un estandarte el nombre del Señor, ¿sí? El Señor es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte. Y siempre, hermanos, si una congregación se encuentra bajo un ataque terrible, hermanos, en un tiempo de aparente derrota, de prueba, de lucha, Dios siempre va a levantar a alguien, hermanos, a libertar a su pueblo. El libro de Jueces es una secuencia, es un círculo vicioso donde el pueblo cae, es esclavizado, son oprimidos,
Después se arrepienten, claman al Señor, el Señor levanta un libertador, viven un tiempo de paz, de prosperidad, de bendición, y luego nuevamente al pecado, a la rebeldía, a la desobediencia, vuelven a caer, Dios los vuelve a castigar, y ahí está el círculo, dando vueltas ese círculo. Por eso algunos le llaman un libro de derrotas, pero yo le agregaría un libro de aprendizaje, ¿sí? El apóstol Pablo dice que todas estas cosas les acontecieron a ellos para que nosotros no hagamos lo mismo, ¿sí? Como ejemplo. Entonces, pues Dios llamó a Gedeón, hermanos, y le dijo a Dios, pues júntate un ejército porque yo te voy a usar, vas a hacer grandes cosas. Y fíjense nada más y nada menos que Gedeón juntó 32,000 gentes, hermanos. ¿Verdad? 32,000. Y no había redes sociales, Facebook, ni Twitter, ni nada, ninguna red social para que él pudiera convocar. Él juntó 32,000 personas. No, cuando Dios llama, hermanos, fíjate que cuando Dios te llama, hermanos, a hacer algo para su obra, Dios te da la gracia, hermano. ¿Sí? Dios te da la gracia. ¿Sí? Dios te da la gracia y la gracia atrae a la gente, hermanos. ¿Sí? Dios atrae por medio de su gracia, atrae a la gente, hermanos. Y entonces esto es muy importante. Bueno, Gedeón tenía 32,000, pero Dios le dijo, no, es mucho pueblo. No vaya a ser que Israel el Señor conoce los corazones. El Señor sabe por qué lo hace. Dice, no va a decir que Israel se gloríe y diga que por mi mano he sido liberado. Mi mano me ha salvado. Lea ahí en Jueces 7, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, hermanos, Dios empezó a ponerle unos filtros, a hacerle una limpia y el ejército a esos 32,000. Aquí hay un punto muy importante. Dicen por ahí que Dios no quiere cantidad, sino calidad, ¿no? Dice, hay por ahí un dicho, es un dicho, sí, que Dios no quiere cantidad, sino calidad. Y bueno, tiene mucha verdad. Porque hay 10 hombres pueden hacer más que 100. 10 hombres valientes pueden hacer más que 100 cobardes. Esto está comprobado, ¿verdad? Entonces no es la cantidad, hermano. Porque es lo que a veces nos vamos por la vista. Ahorita vemos a los falsos profetas predicando y tienen más de hasta... Oye, hermano, yo me quedo sorprendido. Estos falsos y falsas profetas que medran la palabra de Dios, que la venden, que salen con cada herejía. Oye, hermano, tienen pero millones y millones de seguidores y comparten sus predicaciones hasta unas más de 100,000 veces, hermano. Me ha tocado ver. Y pues bueno, por algo es, hermano. Por algo pasan las cosas. Entonces, el camino que lleva a la perdición es ancho, hermanos. Dice la palabra. Muchos van por ahí. Y el camino que lleva a la vida es angosto. Y son pocos, dice el Señor. Lamentablemente, en el diluvio, hermanos, solo entró Noé y su familia. 8 personas se salvaron de los miles de gentes, tal vez o millones que existían en aquel entonces. Entonces, a veces, hermanos, pensamos que porque hay una gran multitud, a veces ese es el, ¿cómo le llamaríamos? La prueba, ¿verdad? Pero no, hermanos. Incluso el profeta Elías, en los tiempos, hermanos, de la terrible reina Jezabel, solo era Elías, hermanos, contra 850 profetas de Baal. Qué terrible. Jezabel, algunos calculan que llegó a dominar hasta 8 millones de israelitas en aquel tiempo.
según cálculos. Imagínate. Pero hermanos, pero hay que tener cuidado. Dios no quiere cantidades sino calidades. De los 32,000, Dios le dejó solamente 300 a Gedeón. De los 32,000, fíjate. ¿Sí? Dijo el Señor con estos. Y ya vimos las pruebas. ¿Sí? Las pruebas que Dios puso. El llamado a la guerra espiritual, hermanos. El llamado a la guerra espiritual. Por eso Dios nos capacita, hermanos. El principal motivo era para que Israel no se gloriara. ¿Por qué Dios puso estos filtros o esta limpieza al ejército que juntó Gedeón? Porque Dios conoce los corazones y Él conocía lo que había en cada uno de ellos. El principal motivo era que pues iban a vanagloriar y creer que ellos mismos por su mano habían sido salvos. Sí, por eso no es por obras, para que nadie se gloríe. Sí. Entonces ahí en el verso 3, 7, capítulo 7, verso 3 de Jueces, fíjate lo que le dice Gedeón al pueblo. Ahora pues has pregonado en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. ¿Y cuántos se regresaron? ¿Cuántos miedosos había en el ejército de los 32,000 en el ejército de Gedeón? 22,000. Había que les temblaban, como decimos acá en México, las corvas, que se le ponía la piel de gallina. De los 32,000, había 22,000 con corazón de chocolate, con corazón de gallina. Y Dios, hermano, no quería ese tipo de gente. Porque no sea, también dice en otra parte de la palabra, que no sea que opaque el corazón de sus hermanos. También se contagia, hermanos, el miedo. En el verso 4, fíjate lo que dice el Señor a Gedeón. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. De los 10,000 que habían quedado, aún se le hacía mucho al Señor. Dice: llévalos a las aguas y ahí los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lambiere la agua con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Qué dice aquí, hermanos? Que aquí, hermanos, la manera de tomar el agua era, te dabas cuenta si ese soldado estaba a la expectativa, estaba alerta, ¿sí? Por eso, esa era la manera, hermanos. Y bueno, de esos 10,000 quedaron solamente 300, ¿sí? Solo 300. Y Dios hizo, hermanos, con eso. Entonces, pues, hermanos, Dios nos ha llamado a producir, ¿sí? Como árboles de Dios. Somos árboles de Dios. Y Dios nos ha llamado a producir, hermanos, a producir en el reino. ¿Sí? Si lo viéramos metafóricamente de las empresas, pues los empleados, todo, hermano, es la empresa, para que subsista, para que progrese, pues tiene que producir. Si no, se va a la quiebra, ¿verdad? Todo negocio, pequeño, grande, que no produzca, pues no es negocio y va a la quiebra. Igualmente, nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a producir en su reino, ¿sí? La advertencia es que todo árbol que no da fruto, dice, es cortado, ¿sí? Cortado es muerto, hermano. Sí, entonces hay que producir, aunque sea batallando, luchando, pero hay que producir, ¿sí? En el reino de Dios. Muy bien, entonces, hermanos, la clase son apuntes que yo tengo, hermanos, aquí ya, de hecho, hasta ya muy antiguos. Desde el 2013, si no me equivoco, hice todos estos apuntes. Muy bien, ahora vayamos un poco a lo de la esquizofrenia.
unos apuntes que tengo aquí ya muy viejos, de hecho ya a la antigüita, es una libreta ya muy viejita, hermanos. Ya la tengo hasta sin pastas, pero pues no la tiro porque tengo muchos apuntes muy buenos. La esquizofrenia, hermano. Sí, es la doble personalidad. Una de las liberaciones más difíciles. Hay casos de hermanos que testifican haber estado hasta 2 años ministrando a personas con esquizofrenia. En la esquizofrenia, hermanos, trae como decía el hermano Ricardo Pérez, traen tutti frutti de todos los espíritus de adivinación, brujería, destrucción, muerte. Traen de todo ese tipo de espíritus. Hospitales psiquiátricos, hermanos, incluso, fíjate algo bien terrible, hay hospitales psiquiátricos llenos de cristianos que nunca fueron ministrados, solamente por la ignorancia y la incredulidad de muchos pastores, de muchos ministros, que pusieron por encima del amor a los hermanos, pusieron el celo denominacional por encima del amor a las almas, del amor a un soldado caído. Entonces, esto es bien terrible, hermano, es bien terrible. La promesa es: estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre echarán fuera demonios. Algunos han llegado hasta al extremo, pero es una vieja táctica de que esos versículos no están en el original. Como nadie tiene o no teníamos antes el acceso a los originales, ahora con la tecnología sí es muy fácil consultarlo. Pero hermanos, ya cuando no hay base bíblica para negar algo, siempre salen con que es que en el original, vieja táctica ya bien trillada. Muy bien, volvemos a lo de la esquizofrenia. Hay gente que usa muchos medicamentos antidepresivos o medicina controlada, ¿verdad? Pero pues solo se empeoran, hasta choques eléctricos, ¿sí? Se necesita la oración de fe, ¿sí? La oración de fe, hermano, es lo que se necesita, porque si no lo ministra, esa persona acabará, hermanos, acabará en el manicomio. Todo cristiano o persona que con esquizofrenia, aunque los psicólogos la dividen o mencionan que hay 4 tipos de esquizofrenia, pero todos son espíritus, hermano, que provocan locura, confusión en la persona. Una persona esquizofrénica no desarrolla su personalidad, ¿sí? Tiene le llaman los psicólogos, una personalidad múltiple. De hecho, una mujer, estaba viendo el reportaje de una mujer allá por Europa, la cual fue violada por su propio padre. Según los psicólogos, llegó a desarrollar 2000 personalidades. Pero en realidad, hermanos, los psicólogos no saben de guerra espiritual. En realidad eran 2000 demonios, traía una legión de demonios esta mujer. Por eso es muy importante que nos preparemos para la batalla. La esquizofrenia es un problema muy común, hermanos. Hace años en Estados Unidos se calculaba que había más de 50 millones en Estados Unidos con personas con esquizofrenia. Ahora imagínate aquí en México o en otros países, ¿cuántos no tendremos? Incluso hasta cristianos. Gente que va a las congregaciones, gente que cada domingo se congrega y siguen con esos problemas. Pero la mayoría no lo saben. Otros pues no encuentran. Fíjate que recibo mensajes muy seguido de hermanas que en sus iglesias no hacen liberación, no ministran liberación. Y en toda su ciudad no encuentran iglesias que practiquen la liberación. El Señor ministraba liberación a diario, hermanos. El Señor hacía 4 cosas en su ministerio: predicaba la palabra, enseñaba,
sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. ¿Sí? Esos son los 4 ejes del ministerio del Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, ya eso es muy anormal. Nos acusan de ver demonios en todos lados, que cualquier problema lo achacamos a demonios, ¿sí? Y a veces tienen razón, porque gente que no conoce, que no está preparada, dan sus diagnósticos a la ligera, no tienen discernimiento, ni siquiera usan el sentido común, todo le achacan a los demonios y a veces por unos cuantos quieren etiquetar a todos, ¿sí? Entonces, hermanos, hay que prepararnos para la guerra, hay que estar listos. Si hay miedo, mejor no se meta a la guerra espiritual, no se meta a andar ministrando. Primero, dice la palabra de Dios que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme aún ha sido perfeccionado. Hermano, métase de lleno primero con el Señor, ¿sí? Y después entonces sí, entre a la guerra, prepárese, tome un tiempo de preparación, ¿sí? Hubo una mujer, mencionan testimonio, una mujer que fue ministrada por liberación, pero antes ella había ministrado a unos brujos. Ella quedó endemoniada después de que se puso a ministrar a unos brujos, sí, unos brujos de los pesaditos, le decimos acá. Se puso a ministrarlos sin ninguna preparación, se puso a ministrar liberación, quedó endemoniada, tenía 2 semanas sin dormir, hablaba como una bebé, decía muchas incoherencias. De hecho, ella recibió trabajos de brujería, trabajos maléficos que le hicieron. El hermano que la ministró cuenta que desde todo un día estuvieron ministrándola. Los demonios salieron, pero le dejaron un daño en su mente, ¿sí? Le dejaron secuelas. No es que Dios no haga la obra perfecta, hermano. Dios hace la obra perfecta, pero, hermano, a veces también Dios lo hace como disciplina, ¿sí? Entonces no hay que ser insensatos, como dice Pablo en Efesios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, hay que conocer, hermanos, bien el tiempo, el mover de Dios, las órdenes de Dios. No se vaya por la libre, como decimos acá en México, sí. No se brinque, hermano, los procesos de Dios para usted, para mí. Créame, hermano, que yo nunca pedí entrar a la guerra espiritual, sinceramente, era lo último que tal vez que yo llegara a pensar. Pero yo entré a la guerra espiritual exactamente en medio de un proceso que Dios me dio a mí. Fue cuando Dios me llamó claramente a lo de la guerra espiritual. Yo ya conocía la palabra, hermano. Yo ya me había preparado en un instituto bíblico. Ya tenía años en el evangelio. Tenía conocimiento. Pero en mi mente habían puesto muchos prejuicios en contra de la guerra espiritual. Entonces, cuando yo vi la oportunidad de estudiar acerca de la guerra espiritual con los hermanos Gabriel Villela y el pastor Ricardo Pérez del Centro Cristiano Mesías, cuando yo vi la oportunidad dije, pues voy a ir a escucharlos. Me inscribí al seminario, el primer seminario que ellos organizaron aquí en Monterrey. Entonces yo dije, pues acabo, yo conozco la palabra, pues voy a ver que lo que enseñan si tiene sustento bíblico o no. Y yo estuve, hermanos, ahí en el seminario de principio a fin. Y comprendí, hermanos, solamente es cuestión de estudiarlo, de ver la palabra, a la luz de la palabra, cualquier tema que venga, hermanos, siempre se debe checar con la lupa de la palabra de Dios. Muy bien, entonces tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado antes de entrar a la guerra espiritual. Entonces no hay que checar la esquizofrenia, hermanos. La persona, ya dijimos, tiene doble personalidad. No es bipolaridad, la bipolaridad es otra cosa, ¿sí? El carácter es un carácter variable, la bipolaridad. No, la esquizofrenia es todavía incluso más terrible. El esquizofrénico se encierra en una burbuja, por decirlo así, ¿sí? Entonces, hermanos, pero
Estos de las liberaciones que demandan mucho compromiso, hermano. ¿Sí? Santiago 4:6 nos habla algo de la esquizofrenia espiritual. Yo le puse así, esquizofrenia espiritual. Dice que el hombre de doble ánimo, dice Santiago, el apóstol Santiago 4:6. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se puede confiar en él, no es un hombre digno de confianza. Este es un ejemplo de esquizofrenia severo. El hombre inconstante, el hombre de doble ánimo. Por ejemplo, si examinamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, ahí el endemoniado gadareno, podemos ver algunas cosas. Sí, el endemoniado gadareno pues se aislaba, vivía aislado. ¿Dónde vivía? En el cementerio. Sí, no dormía. Decía incoherencias porque dice que andaba de día y de noche dando voces, o sea, gritando. Ese hombre, el gadareno, tenía una legión, así se identificó el demonio jefe cuando el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Y dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Una legión romana, hermano, constaba de 4,000 infantes. Pero ya con las malas tropas auxiliares te dan como 10,000, 11,000. Entonces imagínate todos estos demonios en la pobre vida de este hombre. Pero todavía hay muchos, hermanos, todavía hay muchos. Una persona esquizofrénica, hermanos, tiene espíritus asignados o agendados. No sé quién me envió un libro de satanismo donde públicamente, hermanos, cómo enseñan a la gente a hacer este tipo de hechizos contra las personas, cómo lanzan brujería. Entonces la esquizofrenia es algo, hermanos, es brujería pura. Sí, bueno, es impura, ¿verdad? Pero es brujería pesada, hermanos. Tenga mucho cuidado en andar participando en cosas ocultas del ocultismo. Tenga mucho cuidado. Una persona tenía 186 demonios, ¿sí? Esta persona tenía esquizofrenia. Eran espíritus asignados o agendados. El diablo, hermanos, tiene una agenda de destrucción, un plan maléfico. Muchos no entienden esto, pero el reino de Satanás es un reino organizado, hermanos. En Efesios capítulo 6 está la orden jerárquica, ¿sí?, de los demonios. Es la jerarquía. Hay potestades, autoridades, gobernadores, y lo dice príncipes. Sí, los príncipes de las tinieblas, principados, son los principados. Pero hay un orden, hermano, ¿sí? Y cada uno de ellos obedecen órdenes de más arriba. Satanás, hermanos, irrumpe con personas con riesgo de esquizofrenia, sobre todo las personas que han sufrido de rechazo. Hermano, hay heridas, hay muchas personas bien heridas. Muchos llegamos al evangelio bien heridos. El Señor es nuestro bálsamo, Él es el bálsamo de Galaad. Sí, Él nos sana, hermano. Sabe que a mí una de las cosas que inmediatamente cuando recibí la salvación en el Señor, algo que el Señor a mí me sanó, hermanos, es precisamente eso, porque yo pude perdonar a los que yo miraba como mis verdugos. Yo pude perdonar. Yo fui rechazado de niño, pero yo pude perdonar, hermano. Aquí el problema es que muchos, como creyentes, me he dado cuenta que no perdonan, no quieren. Sí, ya vinieron al Señor y todo, pero no quieren perdonar, entonces le dan lugar al diablo. Porque como son personas que sufrieron rechazo, Satanás, hermanos, va a aprovechar. Dice en Efesios, ni deis lugar al diablo. Y Efesios fue una carta dirigida a cristianos, a creyentes convertidos.
No deis lugar al diablo. Si le damos lugar al diablo, hermanos, por medio del rechazo que nosotros sufrimos, ¿cómo podemos liberarnos de esto? Pues perdonando, hermanos, perdonando, aunque no nos pidan perdón, ¿sí? Hay que perdonar, porque si no estaremos descubiertos, ¿sí? Porque hay personas, hermanos, que han sido rechazados aún desde el vientre de su propia madre. Como hay muchas personas que rechazan a sus hijos desde que son concebidos, por ejemplo, diciendo, es que yo quería una niña, es que yo quería un niño, es que yo quería que fuera güerito, es que yo quería que fuera morenito, es que yo quería que tuviera los ojos verdes, azules o de miel. Es que yo lo quería alto, güero y de ojos azules. No, hermano, no ande rechazando de ninguna manera a sus hijos, de ninguna manera. ¿Dónde te pega el rechazo? Por eso dice que Cristo nos ha hecho aceptos en el amado. Dice que había una pared intermedia. Éramos ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. Vagábamos en el mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza, peor que huérfanos. Todo eso el Señor ya no lo sanó. Pero ¿dónde te pega, por ejemplo, el rechazo? Pues es en las emociones, hermano. ¿Sí? En las emociones es lo que tenemos adentro, el interno, es el alma. Las emociones son el alma, hermanos. Pues es algo interno. Y una persona rechazada que no recibe ministración de parte del Señor se vuelve rebelde, hace actos rebeldes. Por eso en las iglesias es muy común ver gente rebelde, ¿sí? Que no está acostumbrada incluso también hasta sujetarse a la disciplina. Todo les parece mal. Y hermano, pues nos guste o no nos guste, pero hay reglas las cuales tenemos que aceptar. Y esto, por eso hablamos en el audio pasado, hablamos del espíritu de Absalón. Y por ahí van. Si Absalón, imagínate, no se sujetaba a su padre, menos a otras personas. Hay personas que son rebeldes desde su casa. Unas reglas tan simples como haz el aseo de tu cuarto, hay un horario para la comida, reglas tan simples, tan sencillas. Oye, no llegues tarde, este es el horario que llegas. Pero hijos rebeldes, hermanos, son rebeldes en la casa, en sus casas, son rebeldes en la escuela, son rebeldes en el trabajo. No, yo por qué lo voy a hacer, dicen algunos, que lo haga aquel. No, pues ahorita no se sujetan, hermano, y lamentablemente, hermanos, pues hay reglas en todos lados, ¿sí? Y a veces parece que no nos queremos sujetar, pero esto mayormente, hermanos, se manifiesta en personas que sufrieron rechazo. Por eso las áreas en las cuales se trabaja con una persona con esquizofrenia es el rechazo, el perdón y la personalidad. Son esas tres áreas. Usted va a trabajar en una persona con esquizofrenia en esas tres áreas: el rechazo, la personalidad, ¿sí? Eso es lo que usted va a trabajar con la persona. Por eso batallan para sujetarse. Amén. Hay otro, por ejemplo, hablando de la obstinación y la rebeldía. Bueno, Saúl tuvo muchos defectos, pero lo que más se le ve en Saúl es la obstinación y la rebeldía, ¿sí? Los pecados de Saúl, y eso nos lleva al espíritu de Saúl, del cual vamos a hablar en otro audio. Mucha gente se va de la iglesia en rebeldía, hermanos, ¿sí? Hablando pestes contra el pastor y contra la iglesia y contra todo. Dios siempre tiene, hermanos, a alguien mejor que nosotros. No somos, ¿cómo le llamaré? ¿Cómo se le dice? No somos indispensables. Dios nos ama con amor eterno, hermanos. Pero si usted y yo decidimos apartarnos, irnos a otros lados, y Saúl fue desechado, hermanos. Fíjate lo que Dios le dijo a Samuel. Samuel era el pastor de Saúl.
por decirlo así. Sí, porque Samuel, cuando Dios desechó a Saúl, Samuel se la pasó toda la noche en el templo orando y clamando por Saúl. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor? Dijo, ya levántate, deja de estarle llorando a Saúl. Y vete allá a la casa de Isaí, porque ahí tengo a uno mejor que Saúl. Tenga cuidado, hermanos. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto, el eslabón perdido. ¿Sí? No, hermano, no nos creamos el arroz como decimos acá en México, el arroz de todos los moles. No, hermano. Si usted y yo decidimos darle la espalda a Dios, al ministerio, a la congregación, incluso a la congregación, a lo que Dios te ha dado, Dios tiene a alguien mejor que tú y yo. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado, porque Dios tiene a alguien mejor, hermanos. Por eso dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No, es que ya no quiero tocar en la iglesia. Bueno, Dios va a traer otro músico. Ya no quiero predicar en la iglesia. Muy bien, Dios va a traer otro predicador. Ya no quiero ser pastor en la iglesia. Muy bien, Dios va a traer a otro pastor. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con esto. Hay que ser. Israel, hermanos, se puso celoso de que Dios volteara a ver a los gentiles. Dios le dijo al pueblo de Israel, los voy a provocar a celos, así como ustedes me provocan a celo con sus imágenes, con otros ídolos, yo también los voy a provocar a celo con otras naciones, con los gentiles. Israel se creían los únicos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Dios tiene a alguien mejor. Tengamos mucho cuidado. Entonces, las tres áreas principales en el esquizofrénico o en estas personas de rechazo es el rechazo, la rebeldía y la raíz de amargura. Aunque es una secuencia, hermanos. El rechazo y la rebeldía atraen a la raíz de amargura, ¿sí? Es una secuencia, no es de la noche a la mañana. Muchos dicen, no, yo ya me aparté de Dios y ando hasta mejor, hermano. Muchos me han dicho así. Jóvenes que eran músicos y ahora con las caguamotas. Y ya sin ninguna vergüenza suben las fotos y se exhiben. Gente que incluso dirigía y predicaba la palabra de Dios en el púlpito. Ahora suben fotos en sus redes con los vicios. Sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Entonces, hermanos, el rechazo y la rebeldía atraen la raíz de amargura. Si eres rebelde y amargado, fíjate lo que te voy a decir, puedes perder la gracia de Dios. Si eres rebelde y amargado, puedes perder la gracia de Dios. Checa lo que dice en Hebreos, capítulo 13. En Hebreos capítulo 13 dice que no sea que haya entre nosotros algún profano. ¿Qué es un profano? Uno que desprecia las cosas de Dios, hermano. Es un profano. ¿Sí? No sea que haya un profano entre nosotros. Dice aquí en la palabra del Señor. Un profano, hermanos, pues es como Saúl. No sea que haya ahí en Hebreos 12. Vamos a leerlo para no estarle inventando. Hebreos 12:15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente te destruyes tú, te llevas de encuentro a todos los de tu alrededor. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No cambies tu ministerio. No cambies la gracia de Dios por cosas que no valen la pena. ¿Sí? Porque si no, hermanos, la rebeldía y la amargura pueden hacer que perdamos la gracia de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. ¿Sí?
Hay que tener mucho cuidado, que Dios nos guarde. Su espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la gracia de Dios, les comentaba, es como un imán que atrae a la gente te rodea, te busca, piden consejos, piden que ores por ellos, pero cuando traes la amargura, hermanos, ya no se te quieren ni acercar, como dicen, ya no se paran ni las moscas. ¿Por qué? Porque son amargados, hermanos, olvídate. Y luego no solamente se hace daño él, empieza a contagiar a los demás. Y de los demás empiezan a hablar como él también. Hay pastores amargados con iglesias vacías. La amargura estorba, hermanos, y hace daño. Y te aleja y no se acercan de ti. Pide la gracia de Dios y Dios te va a añadir lo demás. Dice que Jesús crecía en gracia y sabiduría y estatura delante de Dios y de los hombres. Debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sí? Las bendiciones de Dios nos persiguen. Ellas nos persiguen a nosotros, no nosotros a ellas. Nosotros lo que buscamos es el reino de Dios, su justicia. Las demás cosas son añadidas. Las demás cosas nos van a perseguir, hermanos. ¿Sí? Pues se dice que el justo florecerá como la palmera, ¿sí? Y como la palmera, hermanos, cedros altos llegan a medir hasta 32 metros de alto y hasta 9 metros de circunferencia. Pues así nos compara, hermanos, el Señor como las palmeras, las palmas, ¿sí? Florecer, crecer, con la gracia de Dios, hermanos, nos llenamos del amor. Se debe uno de llenar del amor de Dios. Se debe uno de someter también a una autoridad válida de parte de Dios, ¿sí? Se debe perdonar. Hay que tener amor y compasión, hermanos, por las almas. Amén. Bueno, por el día de hoy es todo por hoy en esta clase. Dios les bendiga, Dios les guarde. Su hermano Fermín Olvera Salazar les saluda. Les mando un saludo, un abrazo a distancia desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si fue de bendición para usted este audio, compártalo. No espero que llegue a más de 100,000 compartidas como los falsos profetillas que andan ahí, pero bueno, si a uno le bendice este audio, hermanos, ya cumplimos algo de lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿sí? Con uno que sea bendecido. Y si hay más, pues gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.